Buenas tardes, personas del Museo Cooperativo. Hoy estamos participando en representación de la Junta de Estudios Históricos del municipio de El Dorado, haciendo una presentación en referencia al Día del Camino, 5 de octubre, en una temática que nos resultó sumamente atractiva, coincidente con esta fecha tan especial, el Día del Camino. Sin embargo, la importancia que tuvo todo esto respecto al porvenir de Misiones y donde estamos actualmente. Antes de todo, queríamos comentar que como Junta estamos contribuyendo con diversas temáticas a la presentación de todos los días sábados a las 18, por lo menos hasta diciembre, de diversos temas de interés general. Van a ver, ya se presentaron algunas actividades, ya presento actualmente esto, lo que llamo la Ruta de la Selva, y en próximas semanas presentaremos la historia del kilómetro 14 y nuevos temas que, bueno, vamos a desarrollar. Yo creo que en la medida que las personas manifiesten el interés, nosotros vamos a ir generando estos temas para enriquecer el conocimiento general de la comunidad. En este caso, lo que comentamos es la ruta de la selva, principalmente la ruta 12, el trazado antiguo. De esto estamos trabajando en conjunto con la señora Leonor Kuhn de Puerto Rico. Ella es una profesora de geografía que trabaja en el archivo municipal de Puerto Rico, que allá lo hace con la plataforma de Facebook, solamente que la persona tiene relación laboral con el municipio. Sería nuestro equivalente El Dorado en el Recuerdo. Anuncio esta hermosa fotografía de un libro de Oluf Johansen que se llaman Dos dan tres pasos, en la cual está volviendo de Asunción a Posadas y a su vez a El Dorado en un automóvil, y esta es una foto de una parte de la Ruta 12 en el año 37 a 1938. ¿Cómo comenzar? Comenzamos con la federalización de Misiones, como decir un hito importante, temporal, donde el Estado busca organizar las instituciones estatales en Misiones, consolidar todo lo que son las vías de comunicación y también las actividades económicas. Por supuesto, poblar el territorio y consolidar lo que es la soberanía del territorio nacional de Misiones con la zona de litigios con Brasil. Recordemos que nosotros 14 años después estaríamos perdiendo 3 millones de hectáreas o 30.000 kilómetros cuadrados en el laudo de Cleveland. Digamos. Básicamente perdimos más del territorio actual que tiene Misiones por algunas cuestiones que en algún momento se podría charlar. Después del año 1881, que es la federalización de Misiones, comienzan los cambios importantes. La figura de la propiedad privada, también comienza una fuerte explotación de hierbas y maderas de ley a gran escala, con lo que se llamó el frente extractivo. Y por supuesto la red de comunicaciones, principalmente vial y terrestre. También siempre se va generando los monopolios. Quien tiene más poder, la puja de poder, es el poderío económico y político. Principalmente se trabajan en lo que son tres órdenes jerárquicos, por decirlo así, que es la navegación, red de caminos y red de picadas, que nosotros aquí como el doradense lo tenemos bien asumido en lo que eran las picadas. Las picadas eran principalmente para acceder a los recursos naturales, ya sea madera, hierba u otros tipos de material. Principalmente eran lo que es madera de ley, que nosotros lo vimos circular a través de jangadas. Toda la conjunción de esto, la situación más favorable le resultó a Posadas, y bueno, fue un enclave estratégico en las comunicaciones con el Alto Paraná. Sabemos todo lo que hay referido a esto, el régimen de mensúes, los mensualeros, los conchavos que se llevaban a cabo en Posadas y todas las condiciones para no poblar Misiones. Siempre se buscaba que las personas que vengan a trabajar vengan sin familia, que no tengan residencia permanente en el territorio, justamente para aprovechar esa condición monopólica y de poderío. Misiones. Fíjense esta fotografía, esta imagen, en realidad es una representación de geografía que manifiesta el
el relieve en Misiones. Vemos la parte más clara, es la zona de mayor altura, la parte más oscura, la de menor altura respecto a nivel del mar. Fíjense lo que es marcada toda la serranía central de Misiones, la Sierra de Misiones, justamente por ahí donde circula la otra ruta principal, que es la 14, y a nosotros nos toca toda la zona oeste de Misiones. Es una gran cuenca hídrica, la cuenca del Paraná. Antes del año 1920 la infraestructura vial era muy precaria, no había comunicaciones prácticamente, estaba todo el problema de los cursos de agua, obstáculo que ocasionaba a la circulación por vía terrestre. Aquí vemos un mapa del año 1941, la disposición geográfica y política de Misiones. Fíjense que en ese momento El Dorado pertenecía a todo lo que es departamento de Iguazú. Es increíble, digamos, lo que era el departamento de San Pedro, todo lo que es Puerto Piraí. Esto está disponible, lo podemos compartir, está disponible en la página del Dorado en el Recuerdo, Misiones del Ayer, etcétera, distintas fuentes material, y esto, la idea es compartirlo para que ustedes indaguen y profundicen por sus propios medios. Es como una orientación y una síntesis también, porque no tenemos mucho tiempo para exponer. Podemos comentar también en los años 20, en los años 30, era el auge de la navegación fluvial. En realidad, al principio fueron 40 años más o menos, en el año 1880 que comenzó. Y vemos un vapor llamado Iberá, de la empresa Mola y compañía, en el puerto de Posadas. Y todo eso era para mantener lo que es el frente extractivo. Aquí circulaban pasajeros, circulaban mensúes, todo para principalmente la parte económica de Misiones en ese momento, que era extraer ya sea madera o yerba mate. Lo que es respecto a los obstáculos que también tenía la navegación fluvial, porque también tenía muchos, podemos presentar principalmente las correderas de la Pipé, el salto de la Pipé, que ahora no se sabe, no se conoce quizás, pero hay fotos, tengo fotografías, y constituía una limitación, porque ahí en esa zona el río tiene apenas 16 metros por donde puede pasar un barco. También hacer una corredera, el agua es de muy rápida circulación, así que eso era realmente un tema ahí para poder superar. Y en ese momento había un barco, un espiador, que ese espiador era anclado y con un malacate estiraba el otro barco, digamos, que bueno, ese en un momento se va a comentar. Otra era las correderas de Corpus, y más río arriba es los saltos de Guairá, que también se han tapado todo por la represa de Itaipú, pero eran unos saltos aproximadamente de 70 metros de altura, que era infranqueable. Y por supuesto las cataratas del Iguazú. Esos eran los obstáculos de la navegación. Todo esto ocasionaba que los fletes sean más caros de Buenos Aires a Iguazú que de Buenos Aires a Europa. Miren lo que es el tema de la motonave Iguazú en Puerto Pinares en 1949. Realmente es increíble, cuesta imaginar que semejantes colosos circulen por el río Paraná, que tiene 400 metros de ancho en esta parte y muchas restingas, muchas piedras que siempre son un obstáculo de la navegación. Hay muchísimas anécdotas de encallados de barcos que en algún momento se tratará. También acá está la famosa motonave Guairá, que se merece también todo un tema aparte, que en su programa organizaba 2 viajes por semana a Iguazú, si no había niebla. Si había niebla, obviamente ese viaje podía durar hasta una semana, porque no se podía circular con neblina, porque era todo, se dependía de conocimiento de los vaquianos y visual. No había instrumentos que te permitan circular ahora, como lo que es GPS y mapas náuticas. El último viaje, como dato colorido, es el año 63, el último viaje del Guairá, y el cual tenía 30 camarotes. El que quiera profundizar un poco más respecto a esto, yo aconsejo lo que es libros de Alberto Alcaraz, un colega, un amigo también,
Él escribió varios libros sumamente interesantes y muy ricos en contenidos que incluso está en digital. Sería lo ideal que lo compren porque siempre el autor con esto financia nuevas obras. Él hizo uno muy lindo que se llama Navegación en el Alto Paraná, de 1880 a 1920. Y la empresa Domingo Barte, que fue un gran monopolio que tuvo aquí eh, en todo lo que es Misiones, y bueno, lo lean. Es sumamente interesante, siempre lo consulto, lo tengo en digital, el que quiera, por supuesto, me contacta. Yo dije, ¿cómo voy a iniciar la ruta 2? Planteé de una cuestión administrativa que encontré unos informes a lo que es vialidad. También el libro de Oluf Johansen, es un familiar, el bisabuelo de mi esposa, escribió un libro muy conocido que se llama Pionero y escribió otros cinco libros que están publicados en danés y este es uno de ellos. Es justamente volviendo de Posadas en auto. Este tramo no se sabe bien cuál es, pero se supone que es entre San Ignacio y Tabaí. También coincidente con otra obra es el tramo que estaba cerrado, porque son zonas anegadizas, bajos, y el otro libro que justamente coincide con la ubicación geográfica es el libro de Luis Ferrari, En Misión a Misiones. Luis Ferrari era un funcionario del gobierno suizo que venía a hacer inspección de las colonias suizas en Misiones. Y él, como no puede navegar porque el barco no salía, el Guairá no salía, él entonces en algún momento lo invitan a venir en auto desde Posadas hasta Puerto Rico, justamente, y está fechado exactamente el día, porque es un 31 de julio de 1937, un día antes al Día Nacional de Suiza. Entonces él plantea que el día 1 de agosto quiere estar en Puerto Rico, lo cual es sumamente difícil dependiendo del río. Este es un viaje que justamente hizo Luz Johansen a Asunción en auto y él como aventura volvió a circular por la ruta 12, principalmente hacia un desvío por lo que es yendo a Verá y pasando por las ruinas. Por eso esa ruta que nosotros suponemos es entre esa fotografía entre las ruinas y lo que es el Salto del Tabaí. Aquí hay una ruta, yendo a la ruta 12 también, un plano que me gustó, un mapa, una representación gráfica que lo que es la frecuencia diaria de viaje de transporte automotor de pasajeros en el año 75. Como dato de color, según material de Elia Arenhardt, que salió publicado en diario El Territorio, en el año 40 había 7.000 autos en Misiones, 65 kilómetros de vía férrea en el sur, todo lo que es Posadas, Garupá y Apóstoles. Había 900 kilómetros de caminos nacionalizados y gran parte de esos caminos estaban mal construidos y peor conservados y solamente 400 tenían circulación permanente. Volviendo a lo que es la ruta 12 como tal, la ruta nace como una unión de caminos vecinales, caminos hechos por los agricultores, por los particulares, por las colonias, caminos existentes, quizás muy antiguos, y la ruta 12 es justamente unir esas localidades. Porque a veces las localidades tenían su red caminera, pero estaban separadas entre sí, como por ejemplo lo que es todo el Yabebirí, por ejemplo, que estaba separando todo lo que es San Ignacio, por ejemplo. Entonces ese era un lugar sumamente crítico. También el famoso Salto de Tabaí, el Tabaí, en realidad el arroyo de Tabaí es todo un bajo ahí que lo único que tenías que hacer es llegar hasta ahí por tierra y ahí circular en lancha hasta la otra localidad, hasta que se unieron entre sí. Por ejemplo, esto lo menciona muy bien el libro de Luis Ferrari. Él comenta justamente que en algún momento, como tenían que ir en auto sí o sí, prácticamente habilitaron a machetazos unos 200 metros de camino que estaba cerrado. 200 metros tuvieron que poner varas para poder pasar con un forá para poder llegar a Puerto Rico en el año 37, es decir, un año antes que se abra la ruta 12. Evidentemente, pocos tramos faltaban y siempre los tramos, por supuesto, más difíciles. La naturaleza aquí reclama el territorio y la maleza crece mucho, la vegetación subtropical reclama.
Estos son datos claros que hay. Lo que era la ruta sigue el río Paraná, entonces no había puentes, entonces balsas eran el principal uso. Todo lo que es una balsa a maroma. ¿Qué es una balsa a maroma? Es una balsa que está amarrada con cables de acero y tiene un sistema de rondanas, entonces no la lleva la corriente. Entonces que uno tiene que venir como el balsero, tiene una rondana, un sistema de reducción, y ahí, bueno, cuando llegan vehículos, tenía que ir de un lado al otro con esfuerzo propio, digamos. Entonces todas las personas, o también a veces las personas que están circulando, ayudan con la reducción, con el malacate, a transportar de una orilla a la otra la balsa. Y bueno, así era como se circulaba anteriormente. Y bueno, acá tenemos un dato bien fechado, lo que es el calendario alemán de Hassel, de Hermann Hassel, y también una foto de Esteban Roulette en el Yabebirí en el año 1924, hace 100 años. Otra opción también era vadear. ¿Qué es vadear? Es pasar así como está pasando este auto en el arroyo Ñacanguazú, camino a Puerto Mineral. El arroyo lo conocemos, pero puntualmente no sabemos dónde está esta ubicación, pero generalmente es una zona baja, la gente conoce dónde vadear, dónde es playo, dónde es suave, donde uno puede, no hay grandes obstáculos, y ahí, bueno, ahí siempre hay uno guiando. Vemos que hay un tractor a orugas, un Fiat 55, que está como auxilio, y bueno, nos queda otra opción. Aquí hay otra foto del libro de Luz Johansen también, como ellos están circulando con el colectivo que prestaba servicios, y ahí están pasando justamente el vigía, el que observa cualquier obstáculo que pueda haber, cómo están pasando, y están subiendo el cerro, porque hay que subir hasta lo que se llama interfluvios. Entre dos arroyos hay unas lomadas, y bueno, a la salida del arroyo, imagínense que eso está todo mojado, hay barro, entonces ahí todos se bajaban a empujar, a estirar el colectivo para poder desempantanarse. Después otro hito muy importante fue la construcción del puente sobre el arroyo Garupá, de 117 metros de largo, de 11 metros de altura, construido íntegramente con fundamentos de hormigón y columnas de lapacho y de urunday. Tiene 13 pilares, y un dato importante es justamente la distancia entre columnas. Esto es sumamente importante. Fíjense que son 117 metros y se cuentan 13 pilares. Entonces, eso da una relación de más o menos prácticamente 10 metros entre columnas. Y a los fines que voy a comentar a continuación, va a ser sumamente importante lo que determinó su mayor vida útil. Este puente estuvo muchos años, prácticamente hasta el año 70, hasta su inauguración, y yo lo pude ver, restos de este puente en el año 85, lo que era el balneario de Garupá, cerca de la estación del tren. Había un eucaliptal, y ahí está, incluso había un lugar que había un local bailable que está justamente en el terraplén del puente. Yo me acuerdo que se veían restos de maderamen, y bueno, después me enteré que eran estos puentes. Hay muchas fotos en el grupo de Facebook de Misiones del Ayer que lo pueden ver. Otro puente importante que se hizo fue el arroyo Yabebirí. Fíjense, transcurrieron en el año 35, o sea, 10 años después. Este es un libro que tiene muchas fotografías de Raimundo Fernández Ramos, también, que lo pueden consultar. También de la misma metodología, unos puentes de madera altos, elevados, justamente para evitar todo lo que es la inundación del río Paraná. Entonces estos puentes evitaban ese problema, que vamos a comentar a continuación respecto a otros puentes llamados pasarelas. Fíjense, aquí se puede ver el puente de Yabebirí, también 156 metros tiene, bastante distancia. Hay una camioneta que está circulando y planteaba, de acuerdo a los datos técnicos que tengo, 12 metros de luz entre lo que son las columnas. Se usó muchos años este puente, principalmente porque cuando se hizo la ruta nueva, se consultó a los vaquianos, y los vaquianos le comentaron a los técnicos de vialidad
que en ese lugar donde hicieron el puente definitivamente no lo hagan porque había un gran pozo de barro ñadú. Bueno, los técnicos no tomaron en cuenta eso, las recomendaciones del vaqueano conocedor, y emplazaron el puente ahí. Tardaron muchos años más en construirlo, y este es justamente una fotografía de Julio Fernández Chapo con un 12B, un Citroën, esto es prácticamente los años 60, y justamente en ese puente que está prestando servicio, aún así muy antiguo, porque justamente se tuvo que postergar varios años el puente nuevo. Gracias, Julio, por esta foto, es muy linda. Y fíjense lo que es lo que era la construcción del puente del arroyo Tabaí. ¿Se imaginan viajar así? Tener que estar en el colectivo o subirse arriba del techo para no mojarse. Y bueno, pasar ahí, estaba bastante agresivo el Tabaí, y el colectivo tenía que pasar por el lecho rocoso. Ahí tenemos un dato concreto de fuente de Elia Arenhardt, que ella buscó en el diario Territorio, las noticias que en el año 29, el 9, el año 42, por lluvias no se puede concretar la inauguración de los puentes de Ñacanguazú y Tabaí. Entonces es un dato concreto de ese hito temporal que fue la habilitación de esos puentes para poder circular en Misiones. Esto es una foto actual de lo que está el puente. Los restos de esta foto la tomé yo hace 3 años, yendo por Puerto Leoni. Hice un ride para conocer todo lo que es la Ruta 12, la Ruta 12 vieja. Prácticamente está toda habilitada. Es muy lindo. Realmente a veces se te interrumpe el tránsito por las condiciones de los caminos muy feas. Tenés que ir en camioneta 4x4 si no querés tener problemas, aunque en auto podés circular. En este caso fui por un lugar y no pude avanzar porque obviamente el puente está roto, y no voy a pasar como ese colectivo que pasó ahí vadeando el lecho rocoso. Eso está a 200 metros escaso del río, del arroyo Tabaí, del puente actual, y incluso si uno va despacio lo puede llegar a divisar. Una foto muy linda del doctor Ricardo Barrios Arrechea, que está en Misiones del Ayer, justamente cuando él era joven, chico. Esta foto también en el Bajo del Yabebirí, una ruta totalmente corregida. Fíjense lo que es el mantenimiento. Está bien con la cuneta, bien abovedada, pero ausencia total de entoscado. El entoscado es algo relativamente nuevo porque el entoscado requiere mucha maquinaria, mucho transporte de materiales que anteriormente no era tan fácil hacerlo. Entonces es ahí donde aparecían los famosos jabones misioneros. También las peripecias, el viaje podía durar 12 horas, semanas o días. Fíjense las roturas, frecuentes pinchazos, ruptura de diferencial, y ahí vemos un Chevrolet con lo que es la cubierta con unas cadenas. También es un Chevrolet 48, y están ahí socorriendo en lo que sería Cercanía Posada por la parte del relieve. Fíjense, prácticamente no hay serranías. El barro era un gran problema. El barro significaba el retraso total, y estar renegando con días enteros hasta que se seque, porque si caías la cuneta tenías que esperar que venga algún tractor, un camión te estire, y principalmente que se seque. También una foto muy histórica. Fíjense cómo estiraban con sogas para evitar accidentes, ataban por los paragolpes y la gente estiraba el colectivo para que no sufran lesiones. Esta es una foto que está en Misiones del Ayer, El Dorado del Recuerdo, distintas fuentes. La ruta daba muchísimas vueltas. La ruta total, el trazado viejo, tiene 385 kilómetros y ahora tiene 305, o sea, son 80 kilómetros más. ¿Y dónde había tantos kilómetros más? Y principalmente para unir las localidades. La ruta 12 era unión de caminos vecinales, entonces se unían centro con centro. En este caso está lo que es saliendo de Garopé, pasando por donde se une la línea celeste con la amarilla, que es la actual ruta 12. Eso es el Alcázar, ahí donde dice 31,2, eso es justamente el arroyo Paranaíguazú. Donde dice Caraguataí, que dice a ruta vieja, era 27 kilómetros, ahí está Tarumá,
y anteriormente eran 31 kilómetros contra 17. Así que bastante vueltas se daba. Como decía el veterinario Federico Hefner, salías con el sol de frente, al rato al costado y después a tu espalda. Eso un poco refleja las vueltas que daba la ruta. Esta es una foto que me obsequiaron también, ahora cuando estaba inundado en el año 2014, y ahí vemos lo que es la parte izquierda, lo que es el Alcázar y la ruta 12, que prácticamente ese puente se inunda, pero es creciente sumamente extraordinaria que ocurre en cada 20 años. Esto es el empalme de la ruta vieja con la ruta nueva, pasa casi desapercibido, solamente si uno habla con personas de la zona, te pueden orientar, y el local siempre sabe por dónde pasaba la ruta, porque son caminos que al día de hoy se siguen usando. Esto es como está actualmente. Fíjense que se puede circular. Yo lo circulé con un auto de pequeño porte, un 4K, así que no representó ninguna dificultad. Y uno va despacio porque también está apreciando el paisaje. Seguí este camino, tengo muchas fotografías y terminé saliendo en el arroyo Paranaí. Este es el puente primigenio del Paranaí-Iguazú. Fíjense que hicieron con la técnica de gaviones, que los gaviones son cajones de alambre tejido, se instalan en la obra y se rellenan con piedras. Y ahí se dejan unos espacios vacíos que se van cargando con piedra, y bueno, de esto no quedó nada. Se lo llevó todo el agua, absolutamente todo. Nosotros hemos navegado y nunca hemos encontrado resto de este puente. Posteriormente hicieron unos puentes nuevos, unos del año 40, 48, hicieron puentes nuevos, se rompieron rápidamente. Justamente a diferencia de los puentes anteriores, estos puentes, las columnas entre el espacio o la luz entre apoyos, la luz entre columnas era de 5 metros. Entonces, ¿qué pasó? Se represaron con las crecientes, la primera creciente, que justamente fue una extraordinaria de primavera de 1948, se represó con restos vegetales, con ramas, con palerío, como hemos visto muchas veces los puentes actuales, incluso hace poco el Piraiguazú, y por efecto de la presión del agua, colapsaron varios puentes, uno de los cuales fue el Paranaí, Piraiminí y Piraiguazú. Fueron mal diseñados y cayeron antes que se lo inaugure. Otra vez sometieron a las colonias, a Misiones, al aislamiento total, aproximadamente 5 años, y esto lo refleja en una nota del diario El Territorio del 29 de noviembre de 1948, y aproximadamente hasta el año 53 que volvieron a construirse. Aquí una foto justamente de la empresa Kurz, mostrando cómo se bajaba con las unidades al lecho de los arroyos del Paranaí. Y estas son fotos del Piraí-Iguazú, Piraí-Miní, por ejemplo. Piraí-Iguazú también está a la derecha, los restos, y una foto del Piraí-Miní recién destrozado, que fueron facilitados por la señora Cristina Pedersen de Andersen, su colección particular, porque ellos vivían en Colonia Victoria y circulaban todos los días, y esta foto la tomaron apenas se rompió el puente. Entonces, una vez que se rompieron esos puentes que prometían eh, evitar el aislamiento de las colonias de Misiones, bueno, se tuvo que volver a las clásicas pasarelas o puentes semisumergidos. Se llaman pasarelas porque no es un puente elevado, sino que es una pasarela que sigue el lecho del arroyo. Fíjense que hay una distancia de 1,50 m más o menos paralelo al arroyo. Entonces, cuando hay una creciente, todo el agua con restos vegetales pasa por encima y no produce ese efecto de represamiento. Significa una ventaja, principalmente mayor vida útil. Al día de hoy están. La desventaja es que se aíslan varias veces al año. Actualmente, por ejemplo, son 3 o 4 veces por año y 2 o 3 días cada vez. Anteriormente era mucho más porque llovía más y las crecientes, el régimen de lluvia era mayor, y bueno, era totalmente distinto. Y anteriormente no había alternativa, o sea, había que esperar sí o sí que baje. Y como desventaja es que debían repararse aún estando crecidos. Como anécdota, una persona me comentó, un alemán, me contó una vez que vino alguien de Alemania hace muchos años, cuando vio las pasarelas dijo: en Alemania hacemos los puentes
para que el agua pase por debajo y acá hacen para que el agua pase por encima. Pero bueno, fue una técnica valiosa. Estos puentes eran construidos principalmente con aportes privados de los propietarios locales, o sea, no había una entidad estatal que esté financiando, así que imagínense lo que es hacer un puente. Y esto es una foto de cómo se reparaba estando la creciente. Esto es una foto del Piraiguazú. Ahí está el famoso islote de Sarandíes, que cada tanto desaparece y se vuelve a poblar y sobrevive. Esos pilares que se ven ahí están al día de hoy. Ahora solamente que en vez de madera se hizo una cuestión de hormigón armado, una platea de hormigón armado. Aquí vemos una foto muy linda también pasando el mismo puente anterior, el Piraiguazú, un camión, un Dodge 400 y dos estancieras, y pasando en condiciones realmente sumamente difíciles. Ahí se faltaban tablones, eh, se quedaba clavado el auto ahí y bueno, si el río seguía creciendo y vos quedabas atascado ahí, te podías llevar como sucedió muchas veces. Después vienen lo que es la gran esperanza, que es los puentes nuevos. Una foto del año 62 del puente Paranaí-Iguazú, ya construido en las estructuras que conocimos. Este proyecto es importante que data del año 60, o sea, tiene 62 a 64 años. Y está documentado por el calendario alemán de Hermann Hassel y prestó servicio muchísimos años. Después sería refaccionado y restaurado parcialmente, especialmente todo lo que es la platea de hormigón, en el año 2015 y 2017, que bueno, nos obligó a nosotros, y en mi caso particular fue el puntapié inicial para desviar este problema, para no estar dependiendo de un horario de cruce. Entonces yo directamente cuando tenía que circular a Posadas salía un tiempo antes y recorría la ruta 12 vieja pasando por el puente antiguo. Nos salvó muchas veces, incluso en algunas oportunidades hubo accidentes muy severos y ahí guié a varias personas para que me sigan, a personas turistas que estaban aguardando al costado del camino y les invité bueno, a conocer Misiones y los guié y la verdad que conocieron todo lo que es Misiones ocultas. Realmente quedaron maravillados. Otra foto, justamente del año 62, fíjense lo que era la selva de Misiones. Otra fuente, principalmente el puente actual del Piraiguazú, una foto de 1969, obsequio de la maestra Dora de la Puente, recientemente fallecida, una señora muy lúcida, vivió 93, 94 años, realmente muy activa en las redes sociales, en el Facebook, y muy generosa también porque me regaló fotos originales y esta es una de ellas. Estas fotos están todas disponibles en El Dorado, en el recuerdo, las subimos a todo porque nosotros siempre tenemos el espíritu de colaborar y obsequiar esto a la comunidad. Nadie tiene la última palabra, pero bueno, siempre tratamos de dar fechas precisas y en este caso las fotos están fechadas como el año 69. Otra vez las vueltas, acá justamente las vueltas de Monte Carlo a Colonia Victoria. Quizás sea el camino que más conocemos los eldoradenses, porque la ruta vieja nos lleva al puente del Piraiguazú y consecuentemente al balneario. Entonces vemos, por ejemplo, si viniendo de la parte sur de Misiones, pasamos por Monte Carlo, pasamos por atrás de la Cerrada de la Radio de Chodorge, entramos por el Sobal Park, que es un lugar conocido, después pasamos a lo que es Piraí 18, que Piraí es justamente el kilómetro 18 sobre la ruta 16, intersección con la ruta 12 antigua. Después, más o menos 20 kilómetros de Monte Carlo, del cruce, está el puente y después otros a 30 kilómetros está el pleno centro del Dorado, que es el kilómetro 9, que desemboca ahí en el Banco Nación y en la cooperativa agrícola. Ahí sigue la línea paralela compartiendo el espíritu ese del camino vecinal con nuestra picada maestra o ruta 17 o avenida San Martín y toma la picada 19 hasta el puente Pireibiní y ahí se va hasta lo que es Cuatro Bocas, Paredes Cue y finalmente sale allá en Parejá para ir a la zona de Mado. También hay diferentes versiones, por ejemplo, si vos querías entrar a la Colonia Victoria, tenías como una opción de ruta.
Lo que no nos queda en claro es si había un amojonamiento formal y oficial, pero esto es lo que pudimos reconstruir a partir de las imágenes. Fíjense lo que son la distancia. Anteriormente, el mismo trayecto eran 51 kilómetros y al día de hoy el mismo trayecto por la ruta actual son apenas 37 kilómetros. Llegamos al Dorado. Esta es una foto importante. Eso es lo que era el centro. Es el epicentro, ahí el Cine América, el Bellavista y bueno, distintos locales que eso era imagínense, debe estar todo 12, 15, 20 horas en la selva, prácticamente en caminos cerrados, cubiertos de polvo, porque estos colectivos no estaban sonorizados, no tenían ventana de vidrio, tenían simplemente una lona para protegerse y bueno, uno se llenaba de polvaredas, venía con prácticamente lo único que tenía limpio en los ojos y la boca, digamos, después cubierto por una espesa capa de polvo, en el mejor de los casos, porque si había barro venías embarrado, tenías que bajarte a empujar las personas, los masculinos y los adolescentes, empujaban y la mujer y los chicos quedaban arriba. Ahora uno se queja porque no anda el aire acondicionado. Y la ruta 12, como comentaba, pasaba por pleno centro del Dorado, lo cual sería totalmente inviable. Hay localidades que también sufren esta misma situación, por ejemplo, al día de hoy, Gobernador Roca, Jardín América. También, ¿qué hacer? Buena pregunta. Y también, bueno, queremos hacer un quiebre aquí por razones de tiempo. ¿Cómo va a continuar esto? Bueno, va a continuar obviamente desde El Dorado a todo lo que es Puerto Iguazú, a las famosas cataratas que ahí culmina la Ruta 12, que lo vamos a hacer en un programa posterior. Fuentes que yo tomé, las fuentes, el Facebook, una gran fuente, El Dorado en Recuerdo, el grupo local, Misiones del Ayer, páginas de Facebook distintas de las escuelas, yo trato de mencionar todo, documentos varios de Vialidad Provincial, también la profesora Elia Arenhardt también nos facilitó mucho material gráfico, el Parque de Conocimiento, que hay una colección muy importante, Misiones, Google también, el buscador, y unas reflexiones. La reflexión es que esto es un aporte a generar información a la población, hacer un resumen y valorizar patrimonialmente todo lo que es la infraestructura vial de Misiones, como una herramienta para documentar al público. Nuestra ruta tiene menos de 100 años y hace más de 55 años que no hay significativo. La pregunta es, ¿cuánto aumentó la población y los vehículos, el parque vial? 5, 9 veces. Sin embargo, no hay grandes reformas, no llega a la duplicación. Otra cosa que queremos comentar es, muchas personas desconocen lo que era la odisea de viajar por la Ruta 12 vieja. También mucha gente que en la charla que lo presentamos en el museo, motivamos a mucha gente que quiere reconstruir ese camino y es más, ya lo vamos a hacer concretamente, que están en condiciones de circulación, incluso con auto de bajo porte, no necesitas una 4x4. Y bueno, si no te animás a volver, siempre podés retroceder. La recreación se nutre de documentos, materiales y comunicación personal. Toda la información oral, si uno la transcribir, se pierde. Por supuesto, se agradecerá la información a quien pueda enriquecer el trabajo y al patrimonio, por favor, comunicarse a este correo. Muchas gracias de parte de la Junta de Históricos del Municipio de El Dorado. Ahí hay un código QR y donde se pueden suscribir, donde están estos videos y videos similares de interés general, temas culturales que enriquecen al conocimiento de dónde vivimos. Así que muchísimas gracias en representación de la Junta y a todos los que están escuchando este programa.